Mire que cuando uno quiere servir, hermano, no hay nada que lo detenga. Cuando uno tiene ese deseo de servirle al Señor, nada a uno se le hace difícil, porque uno tiene ese anhelo. Amén. Dios les bendiga a todos en esta hermosa tarde. Sean todos bienvenidos. Si hay alguien que nos visita por primera vez a su casa, a la casa del Señor, sea bienvenido. Haga de esta su casa si usted no tiene donde congregarse. Y si ya todos somos viejitos de estar aquí, siéntase usted como hermano en Cristo que somos todos, una vez más, aquí reunidos alabando al Señor. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo, gloria a Dios. Así, despiertitos. ¿Sabe, hermano? Ahorita cantábamos una alabanza que decía: el Señor está aquí. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Yo creo que el Señor está aquí. Amén. Usted también tiene que creer que el Señor está aquí. Amén. Porque es real. El Señor está aquí. Y porque está aquí, hermano, cuando estemos alabando al Señor, hermano, pensemos en esa palabra. Digamos, el Señor está aquí. Él se está paseando en medio de su silla. Y uno no puede estar empático, hermano. El Señor está aquí y uno sí. Ni una mosca pasa, hermano, frente a usted. Uno tiene que adorar al Señor como lo que está, vivir lo que estamos cantando. Él está aquí, no le dejaré ir, y usted ni lo vio pasar. Entonces, adoremos al Señor con libertad, hermano, porque Él está aquí, Él nos está mirando. Amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 14. Mateo capítulo 14, y vamos a leer del versículo 22 al versículo 33. Cuando lo tenga, póngase de pie y diga un fuerte amén. Amén. La palabra del Señor dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzándose a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada escrito que tú nos dejaste, Señor, en esta maravillosa palabra que tú nos dejaste. Te doy gracias, Señor, por cada persona que está en este lugar. Te pido que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, y que esta palabra, Señor, se quede en nuestros corazones y que la hagamos viva y eficaz, que la podamos vivir, Señor, día con día, no solamente escucharla, sino hacerla una realidad, Señor, en nuestro caminar. Te doy gracias, Señor, y que sea tu Espíritu Santo tomando el control de este momento, Señor, que seas tú el único que lleve la gloria, la honra, y por los siglos de los siglos, porque eres el único que la merece, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar? Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Acabamos de leer un relato que es bien conocido en la Biblia. Yo sé que todo el mundo ha oído esta palabra donde Pedro camina sobre las aguas. Y hoy quiero hablar acerca de los miedos. El tema de hoy va a ser los miedos. ¿Cuántos hemos sentido miedo alguna vez en nuestra vida, hermanos? Levanten la mano. Todos hemos sentido miedo. Incluso estaba leyendo, investigando acerca de los miedos, y dice que nosotros cuando nacemos, no nacemos con miedo. Que un bebé comienza a experimentar los miedos los primeros días que ya le toca comenzar a sentarse o caminar y que se cae. Ahí siempre experimenta su primer miedo. Y cuando nosotros hablamos de miedo, pensamos que solamente, es un miedo. Pero estudiando acerca de los miedos, me di cuenta de que existen 4 tipos de miedo que tenemos los seres humanos. Y el primero de ellos es el miedo que le llaman al miedo real. ¿Qué es el miedo real, hermano? Es cuando existen circunstancias que aparecen en nuestra vida que son una amenaza real en nuestra vida. Es, por ejemplo, yo le tengo un miedo a las serpientes. Entonces, para mí es un miedo real que, imagínense que yo estoy en mi casa limpiando mi jardín y me parece una serpiente. Es un miedo real porque la serpiente está allí, ¿verdad? Pero también existe el miedo que es anticipatorio. Esa es otra clase de miedo. El miedo anticipatorio es aquel donde realmente no existe tal miedo, pero tenemos miedo. ¿Qué quiere decir eso? Es como cuando yo me anticipo a lo que va a ser mañana. ¿A cuántos les sucede que de repente uno está, no sé, por ponerles un ejemplo? Yo planché hoy antes de venirme. Y entonces cuando venía en el carro le dije a mi esposo, ¿desconecté la plancha o no? Y me quedé pensando. Y ya venía en el camino con un miedo que cuando llegué a mi casa dije, la voy a llevar quemada a mi casa. Un miedo que me estoy anticipando a sufrir antes y que no es real. Pero eso sucede que en muchas personas, si se dan cuenta, hoy, hermanos, en la actualidad, hay muchas enfermedades que antes no se escuchaban. Por ejemplo, hoy ya es una enfermedad, hasta medicado y todo, la ansiedad, el estrés. Es una enfermedad. Entonces, la ansiedad es algo que te preocupa, es algo que estás preocupado por el mañana. O sea, es un miedo. Y existe el tercer miedo, que es el miedo fóbico. Aquellas cosas que no deberían de darnos miedo, pero nosotros tenemos miedo. No deberían de darnos miedo. ¿Cuáles son los miedos fóbicos? Por ejemplo, mi mami le tiene fobia a los elevadores. Ella a veces se va conmigo a trabajar al edificio. Trabajamos en un edificio de 9 pisos y hay que subir elevadores. Pero cuando ella ha ido conmigo y le digo, mami, quédese aquí en el elevador y yo me salgo, voy a traer algo para alguna herramienta, ella me dice, no, yo me salgo contigo, se va a cerrar, me ahogo, me asfixio y se muere. Entonces ella ya tiene ese miedo que es una fobia. Y hay muchos tipos de fobias, ¿verdad? Que es algo que lo sientes como una amenaza, pero realmente no hay, porque incluso yo le he dicho a mami, los elevadores tienen un sistema de que le van a dar aire si se llegara a parar o se fuera la luz. No hay problema, pero de todas maneras ella siente que le falta el aire. Entonces, ese es el miedo número 3. El miedo número 4 es el miedo condicionado. ¿Cuál es este miedo? Ese miedo es a aquel que hemos aprendido por medio de una mala experiencia. De repente quizás alguien lo traicionó, algún amigo, algún novio o novia, alguien te traicionó y tú dices, y ya para la próxima relación de amistad o de trabajo o de pareja, tú ya llegas con ese miedo. Dices tú, si es que me pasó una vez, me va a volver a fallar, me va a volver a pasar. Tú llegas con ese miedo porque alguien te falló, lo aprendiste, lo adquiriste en tu vida. Y los miedos, hermanos, paralizan a las personas. No te dejan disfrutar aquello por lo que deberías disfrutar, porque tienes ese temor a vivir libremente. Pero
que por el miedo que a veces podemos tener en diferentes circunstancias de la vida, puede ser que nosotros tengamos miedo a un diagnóstico médico que te haya dicho el doctor y tú vives con ese temor, que no estoy diciendo que te lo estás inventando, no. Puede ser que tú sí estés atravesando una tormenta muy dura, muy difícil, y ese temor a morir o ese temor a perder algo, la casa, tu trabajo, tus hijos, cualquier miedo. Es solamente, hermanos, como quien dice, la punta del iceberg del problema, porque en realidad el miedo no sería el problema, sino algo más profundo, algo más interno que hay dentro de nosotros. Es la respuesta o la reacción de algo que anda mal en nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Eso es porque nosotros realmente hemos dejado de confiar en el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque tormentas siempre van a haber. El mundo ya está así caído, hermano, ya no lo podemos arreglar. Pero la diferencia es que nosotros sí podemos tener paz en medio de la tormenta porque tenemos a Jesucristo. Amén. Denle una ofrenda de fuerte al Señor. Entonces, hermano, venimos nosotros y ese miedo que tenemos lo volvemos en ansiedad, lo volvemos en preocupación. Y la pregunta aquí sería, ¿cómo o qué respuesta le da Jesús al miedo para nosotros? Y quiero que usted abra su Biblia en Mateo capítulo 8. Vámonos a Mateo capítulo 8. Y vamos a ver aquí cómo Jesús responde ante una situación de miedo. Vamos a leer el versículo 23. Vamos a leer desde el 23. Dice: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Aquí el Señor, Jesús en respuesta le dice: ¿por qué teméis? Le dice: hombres de poca fe, diciéndoles: ¿tienen miedo porque les falta fe? Eso les estaba diciendo el Señor en otras palabras. Ustedes tienen miedo porque les falta fe. Si tuviéramos fe, no tuviéramos temor. Amén. También vamos a leer Marcos capítulo 4, versículo 40. Y no sé si los hermanos me pueden poner la versión, nueva versión internacional en la pantalla, porque me gusta más como lo dice ahí, pero también vamos a leer la normal, la de Reina Valera. 4:40 dice: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esto es mismo Jesús hablando, y la nueva versión, no sé si la tienen los hermanos, dice: ¿por qué tienen tanto miedo?, les dice Jesús. Y dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienen fe? ¿Se dan cuenta cómo nuestros temores es por falta de fe? Porque, hermano, venga lo que venga, si sabemos que tenemos fe en aquel que todo lo puede, ¿cuál es el problema? Si las cosas, hermanos, a veces no se nos dan, también es porque es la voluntad de Dios. También ahí hay un plan divino que no nos va a afectar, porque el Señor sabe lo mejor para nuestras vidas. Amén. Y en el versículo que leímos anteriormente de la historia de Pedro, cuando Pedro va y camina sobre las aguas, podemos ver que Pedro era un hombre de fe. Él era un hombre de fe, tan arrebatado, pero de fe. Porque muchas veces en esta historia nos enfocamos en la respuesta que Jesús le da a Pedro cuando le dice: hombre de poca fe. O sea, como regañando: ay, este Pedro no tenía fe. Sí tenía fe. Porque, hermanos, mire, el hecho de que él haya caminado por las aguas implica que él
se soltó de su pensamiento y tuvo fe, porque no hay otro hombre en la historia que haya caminado sobre las aguas, no lo hay. Pedro caminó sobre las aguas, es decir, tuvo fe. Amén. Pero ¿qué le pasó a Pedro? A Pedro le pasó en el momento que empezó a vacilar, empezó a dudar. Cuando una persona duda, ¿sabe por qué nosotros nos viene la duda, hermano? Es porque de repente se nos vienen dos opciones a la cabeza. Usted tenía una idea fija, pero de repente dice, ay, pero si pudiera hacerlo de otra manera, y se le presentan dos opciones y ahí comienza a dudar, esta o esta, esta o esta, y ahí comienza usted a decir, ¿cuál agarro? A Pedro le pasó lo mismo. Pedro iba fijo, dice, mirando al maestro. ¿Qué le dijo? Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Solo ahí yo miro un hombre de fe. Porque en la historia dice que cuando Jesús les aparece, era de noche. Y Él aparece como una sombra. Imagínense, se desata otro temor. Imagínense usted una sombra. A veces usted va a agarrar agua en la noche sin prender la luz y usted mira una sombra, sale corriendo. Porque va con miedo. A ellos en el mar se les presentó una sombra que parecía que caminaba sobre el agua. Más miedo, porque nunca habían visto a un hombre caminar sobre las aguas. Y entonces dice que ellos tuvieron miedo y pensaron, dice la Biblia literal, dice, pensaron, es un fantasma. Y entonces cuando Él les dice, no tengan miedo, soy yo, que era Jesús, Él le dice, Pedro le dice, miren, Pedro era tan salido, por decirlo así, porque yo nunca en mi vida yo le hubiera dicho a Jesús, si sos vos, hace que yo camine. Yo no se lo hubiera dicho, a mí me hubiera dado pena. Pero Pedro era bien osado y dijo, si sos vos, yo voy a caminar igual que vos, así que haceme que yo vaya para allá. Y viene y le dice, ¿y qué le contesta Jesús? Ven, ven. Él no le dijo, tal vez podés, de repente tu fe no vas a poder. Él no lo cuestionó, él era el que lo podía hacer, estaba hablando con quien podía hacerlo. Y entonces le dice, ven, ¿quieres venir? Pues ven. ¿Y qué hace Pedro? Pedro sale, levanta sus pies de la barca y comienza a caminar. Algo súper increíble. Entonces Pedro tenía fe, pero vino la duda a su corazón. Imagínense, como humano yo me pongo a pensar y digo, Pedro ya caminando de haber dicho, es imposible que yo esté caminando. Yo ni quería ver ni para abajo, hermano, porque volteo y se me hunde el primer pie. Pero Pedro empezó a decir, esto no es posible. Y dice la Biblia que él iba caminando cuando su mirada iba fija ¿en quién? En Jesús. Y recordemos que la historia dice que iban ¿dónde? En el mar. ¿Usted ha visto el mar quietecito? Entonces es lago, no es mar. El mar tiene olas. El mar es alborotador. Y dice que él aún así iba caminando. Pero entonces dice que Pedro fijó su mirada ¿en dónde? En la tempestad, en el agua. Y aparte de eso estaba lloviendo, hermano. O sea, era un escenario, hermano, que usted se puede imaginar difícil de creer que en papo y caminando. No, él se empezó a enfocar en lo que había alrededor, que habían problemas. Y comenzó ahí la duda de Pedro. Y entonces él empezó a vacilar en su cabeza y se duplicaron dos ideas. Y dijo él en su mente, me imagino que él dijo, o miro a Jesús o miro a la tormenta, ¿qué hago? Y dice que donde él empezó a fijarse en la tormenta, dice que ¿qué pasó? Se comenzó a hundir. ¿A cuántos nos ha pasado? Yo sé que a todos nos ha pasado. Decimos ser cristianos, decimos que creemos en el Señor, pero viene una tormenta a nuestra vida y comenzamos a decir, si amo al Señor, creo en el Señor, pero voy a hacer lo que pueda por este lado con mis manos. Y si no funciona, pues ya de último dejamos al Señor, cuando debería de ser nuestra primera opción en nuestras vidas. Amén. Y entonces dice aquí que en el momento que él comienza con la duda, comenzó a perder ¿qué? La fe. Comenzó a perder la fe. Es decir, hermano, que primero lo que llegó a su corazón, ¿qué fue? La duda. ¿Sabe que la duda no agrada a Dios? La duda no le agrada al Señor. ¿A quién de los que estamos aquí nos gusta que un amigo dude de tu amistad, que tu esposo dude de ti? ¿Verdad que incomoda? A Dios no le gusta que usted dude de lo que Él puede hacer en tu vida, y muchas veces lo hacemos. Hemos visto milagros, hemos oído palabra, pero cuando decimos a orar por nuestro milagro o por nuestras necesidades,
dudamos. De hecho, hermano, yo voy a contarles algo así personal, que a mí me pasó un periodo donde yo oraba por los demás, y creo que en alguna vez lo mencioné con mis amigas o con mi familia, y dije, es que yo siento que yo oro por los demás y las cosas pasan, pero oro por mí y nada, no pasa nada. Y entonces, pero me di cuenta, y esta palabra a mí me estaba enseñando de que yo tenía quizás muchas dudas para mí, como que era más fácil ver el milagro en otros, pero yo dudaba que me pasara a mí. Y eso fue lo que pasó a él. Entonces llega la duda a nuestro corazón, y la duda hace que pierdas la fe. Y después de perder la fe, eso hace que llegue, ¿qué? El miedo. Llega el miedo a nuestra vida, y eso, mire, nos estanca. Ya no hacemos nada, ni para atrás ni para adelante, nos quedamos estancados. Ahí es donde Pedro, él comienza a hundirse y le dice, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, dice, asió de él, lo sacó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La palabra, hermano, de poca fe, en el hebreo, en el contexto hebreo, cuando lo dice, no es una connotación de enojo. Porque a veces hemos creído que esta palabra es solamente como diciendo, ay, este hombre no tiene fe, como regañando, como enojado. Y no, puede ser que él con compasión le estaba diciendo a él, ¿por qué no tuviste fe? Te faltó poquito, ya casi llegabas donde mí, te hundiste. Fue una connotación de amor, ¿verdad? No fue algo como de enojo. Y le dice, te faltó poco para llegar, ya estabas ahí. Y entonces él le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué dudaste? ¿Cuántas veces nosotros hemos dudado de que podamos recibir un milagro? Yo sé que además de alguna vez usted ha pensado, maybe no lo voy a tener. Señor, ten misericordia. Y oramos y decimos, Señor, yo sé que lo voy a recibir, pero en su corazón usted dice, no lo voy a recibir. Es duro, hermano, cuando nosotros, la palabra de Dios, mire, es tan clara, hermano, cuando dice que cuando creemos en el Señor, dice que usted viene a la presencia de Dios, acepta al Señor como su Señor y Salvador, dice que usted confiesa ¿con qué? Con su boca, pero lo cree con su corazón, porque si no creemos, de nada sirve el evangelio, hermano. Si no hay fe, mire, la vida del cristiano toda se basa en la fe, y si no tenemos fe, no tenemos nada, que no vamos para ningún lado. Amén. Así que tenemos que aprender a tener fe aún en lo que, hermano, no sé qué esté atravesando en su vida, pero sí sé que en los tiempos que hoy estamos viviendo es fácil que cualquier tormenta se nos levante. ¿Cuántos tienen miedo hoy hasta para ir a comprar su mandado, para ir a trabajar? Vivimos atormentados con miedo, es verdad. Y es un miedo de los que le mencionaba, es un miedo real, porque sí estamos viendo las noticias, sí vemos lo que pasa. Pero yo le voy a decir algo, si estamos confiados en la mano del Señor, nada nos va a pasar. La palabra dice de que caerán 1000 a tu lado, 10,000 al otro, mas a ti no llegará. Pero si fuera el plan y la voluntad de Dios, porque no la sabemos, aún ahí Dios sigue siendo bueno, aún ahí Dios tiene una buena voluntad para mí y para tu vida, porque también ahí Él nos va a sostener. Él tiene el mejor plan para nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hablamos aquí que en último lugar es el miedo que llega a la vida de una persona cuando comienza a dudar, cuando perdemos nuestra fe. Ahí comienza la tormenta real, ¿verdad? Ahora, tú puedes hacerte la pregunta, ¿qué es lo que tú tienes miedo? ¿A qué tú tienes miedo? ¿O qué es lo que está causando tu duda? Yo te preguntaría, hermano, ¿en dónde tú estás fijando tu mirada? ¿La estás poniendo en el hermano? Es que como el hermano falló, ya no voy, porque si él se miraba fiel en la palabra y ya no ha ido, yo voy a dejar de ir. ¿O estás poniendo tu fe en el blanco perfecto que es Cristo? Solamente mira ahí, hermano, porque nos vamos a llevar quizás de sección. Si usted mira al hermano de al lado o el de atrás, usted va a decir, yo lo tenía a él como referencia para ser como él. Usted no quiere ser como el hermano de al lado, usted tiene que ser como Cristo, no como el hermano de al lado. Amén. Entonces tenemos que fijar nuestra mirada, nuestros ojos en Dios, no en nuestros problemas,
no en nuestras debilidades, porque eso va a hacer que tu fe se debilite. Amén. Centra tus ojos y pon la confianza en Dios y tu fe se va a fortalecer, hermano. Amén. No le vamos a dar lugar al diablo para ponernos nosotros en ese tiempo que nuestra fe sea disminuida. Amén. Fíjense que hace mucho tiempo yo en un libro, no recuerdo el nombre del libro, ¿para qué le voy a decir mentiras? Porque no me acuerdo, pero escuché una frase que a mí me gustó y que ahorita que estaba estudiando el Señor o el Espíritu Santo me recordaba una frase que yo leí en un libro que decía: el mundo busca seguridad. El mundo quiere a alguien que les traiga paz y seguridad. Para ellos, dice, calmar sus miedos. Pero Dios nos da fe para caminar sobre ellos. ¿Ve la diferencia? El mundo quiere a alguien que les traiga seguridad, que les dé paz, estar en un mundo tranquilo. Pero Dios a nosotros tal vez no nos traiga la paz que necesitamos, porque sabemos que en este mundo, Él dijo, tendrán aflicciones. Él no dijo, se las voy a quitar. Tendrán aflicciones, pero yo voy a estar ahí. Y Él es el que nos da la paz. Él es el que en medio de la tormenta dice que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay personas que te dicen, estás hundida en tu problema y aún así te veo sonreír. ¿Qué te pasa? O sea, estás viendo el problema y no te hincas, decía mi abuelita. Estás viendo que tenés un problema y tú todavía vas a alabar a Dios a tu iglesia. Mira cómo resolves el problema. No, porque el mundo no va a entender, hermano, que nosotros no necesitamos la seguridad que te ofrece el mundo. Necesitamos aquel que realmente da una paz que nadie más va a entender, que en medio de tu tormenta siempre va a estar ahí fortaleciéndote, y que en el momento que tú necesites y te hundas, el Señor va a estar ahí, dice, para levantarte nuevamente. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, hablando de esto, hermano, ¿cómo se fortalece nuestra fe? Un cristiano que no ora está en peligro, hermano, de extinción. Lo voy a poner así. Está en peligro de desaparecer. Un cristiano que deje de orar está en peligro de desaparecer. Porque ¿qué pasa cuando nosotros no oramos? Y miren, yo sé que es una verdad básica lo que les voy a decir. Si yo les pregunto como una escuela de niños, ¿va? Niños, ¿qué es bueno para estar cerca de papá? Me van a decir, leer la Biblia. Claro que sí. Orar, claro que sí. Amar a tu prójimo, sí. Y son las tres cosas básicas que pide el Evangelio y que no hacemos. No las hacemos. Y si las hacemos bien poco. Amén. Entonces, una de las cosas que debemos hacer como cristianos para que tu fe no decaiga en el momento que venga el problema a tu vida es orar. Solamente con la oración nosotros vamos a estar firmes. Mire, hay de aquellos que no oran cuando vengan los problemas a este mundo más duro. Si usted está viendo la situación, se está poniendo duro, pero esto no es nada para lo que viene. Yo recuerdo años atrás cuando mi abuela me predicaba y me decía, van a haber momentos donde esta palabra va a desaparecer. Para allá vamos, hermano. Y si no la leemos, ¿usted qué va a recordar? Puros chismes, o puro TikTok, o puros memes se va a acordar. ¿Qué va a recordar usted? Tenemos que aprender, como decía el hermano Joel, leer esta palabra. Orar hace algo que a nosotros nos impulsa a creer en el Señor. Usted, mire, puede estar cansado, hermano, y quizás comienza casi durmiéndose la oración, pero usted termina, cuando termina usted fortalecido, dice, wow, sentía desánimo, ya me siento. Hay algo sobrenatural en la oración. Es la única manera, mire, cuando Jesús pensó en nosotros y creó la oración, dijo, ese es el medio que yo puedo hablar con mis hijos. Usémoslo. Usemos ese medio de oración, de comunicación con el Padre. Amén. Y miren, Dios, Jesucristo, es el modelo perfecto que tenemos nosotros para enseñarnos cómo debe vivir un cristiano. Jesús modeló la mejor manera de decir, así tiene que ser un hijo de Dios. Y lo leímos aquí en Mateo capítulo 14, versículo, vamos a leer 22 y 23, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte para orar y apartarse.
Aquí acabamos de leer, hermano, algo que Él nos modela. Jesús era Jesús y era Dios. Pero Él tenía en reiterados momentos, Él tenía ese momento donde Él se apartaba para orar con el Señor. Hermanos, Él siendo Jesús buscaba intencionalmente un tiempo a solas con Dios. ¿Usted y yo buscamos ese tiempo? ¿O todo el tiempo vivimos afanados? Que el trabajo, que los hijos, que voy corriendo, que el doctor, que esto, que lo otro, los biles. Tenemos ese tiempo intencional de decir, con toda la intención, voy a orar. O de repente usted dice, voy a orar y le suena el teléfono y usted ya para la oración por responder el teléfono. Deje el teléfono, la gente puede esperar, pero su tiempo con Dios, que sea algo sagrado, hermano. Después le regresa la llamada, pero diga, este es mi tiempo con Dios, hay que orar. Jesús nos enseña que siendo Dios, cualquiera dijera, no necesita orar porque Él es Dios. Pero dice aquí que Él dice, aún así dice, se apartó para orar. Hay otro versículo más arriba en el mismo capítulo, en el versículo 13 dice, oyéndolo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió de pie a las ciudades. Pero lo que quiero que se enfoque es que Jesús dice aquí, oyendo Jesús, se apartó de ahí, se fue a un lado. Vemos otra vez Jesús buscando otro tiempo para estar a solas con su papá. ¿Qué pasa en esta historia? Arriba en los versículos anteriores, acababan de matar a Juan el Bautista. Y dice que Jesús llegan con las noticias y le dicen a Jesús que había sido muerto, que lo habían decapitado, habían entregado la cabeza de Juan el Bautista a una charola de plata a una niña que hizo una petición. Esa es una historia bien larga, pero cuando Jesús llega a esa noticia, hermano, de que Juan el Bautista había muerto, yo me imagino, hermano, que como ser humano que fue también 100% hombre y como Dios, Él se entristeció, hermano. La Biblia quizás no lo especifica a grandes rasgos, pero solo cuando oigo, oyendo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto. ¿Ustedes creen que Él no se puso triste? Y no porque esto lo haya tomado por sorpresa, decir, ¡oh, lo mataron y yo no sabía! Posiblemente Jesús sabía, pero a Él le dolía, le entristecía su corazón en ver tanta maldad, en ver cómo el hombre actúa, cómo la humanidad sin Dios actúa. Amén. Y dice que se entristeció y Él se apartó también a estar solas con su padre, porque Él sabía que solo en la intimidad con su papá podía Él recuperar sus fuerzas y su ánimo. Y usted y yo no queremos orar, hermano, y no somos Dios. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Necesitamos orar con el Señor. Necesitamos hablar con Dios. Si Él, que era Jesús, llegaba a momentos de tribulación, de tristeza, y Él corría a buscar intimidad con Dios. Amén. ¿Saben por qué? Porque Él se entristeció, porque Él se apartó, porque Él ya sabía lo que Él venía a hacer a este mundo. Al oír que habían decapitado a Juan, Él dijo, el siguiente soy yo. No iba a morir decapitado, pero Él sabía que el siguiente era Él y que tenía que morir en la cruz. Él lo sabía, hermano, pero Él también tenía ese temor, ese miedo del que hemos estado hablando, ese miedo real que quizás en el momento había sido un miedo anticipatorio, porque Él se estaba anticipando antes del momento, pero Él ya estaba sufriendo el pensar que iba a ese momento doloroso, pero por ti y por mí. Por amor a ti y a mí, Él dijo, Señor, y se apartó y empezó a buscar del Señor. Ahora yo te animo, hermano, que tengamos ese tiempo de buscar al Señor, y no solo en el momento de la tormenta, sino todo el tiempo. Hagámoslo un hábito, así como comemos y no se nos olvida comer. Oremos, tengamos ese tiempo de intimidad. Solamente ahí vamos a poder reconocer, vamos a poder sentirnos fortalecidos. ¿Queremos conocer de Dios? Pues busquémoslo. Yo no puedo decirle a mi esposo, quiero conocer más de ti, y no hablarle. Tengo que hablarle, tengo que conocer sus mañas, tengo que saber qué hace bien, qué hace mal. Tengo que tener comunicación con Él. Amén. Y entonces eso es el modelo que hace Jesús para nuestra fe. Y siempre que nosotros, hermanos, pensemos en esa duda, acordémonos de Pedro y digamos, él tuvo duda y eso lo hizo decaer.
toda duda echémosla fuera en el nombre de Jesús, porque la duda va a llegar todo el momento, todo el tiempo. Satanás va a tirarte dardos a tu mente y te va a meter dudas, te va a meter. ¿Se acuerdan? Antes había unas caricaturas que aparecía un angelito y un diablito aquí a este lado, y las dos voces te hablaban y uno no hallaba qué escoger. Así va a llegar la duda, te va a decir, haz esto, al otro, mejor el mejor el otro. Pero si tu mirada está en Cristo, ¿qué haría Cristo? Yo quiero saber lo que Él haría y escoger lo que Él haría. Amén, gloria a Dios. Yo, hermano, en verdad admiro la capacidad o la sagacidad de este Pedro a impulsarse, a creer en algo tan difícil que era como caminar las aguas, hermano. Pero esa fe es la que Dios quiere, esa fe que nosotros no vemos, pero la creemos. Por eso les pregunté hace una predicación, les dije, ¿cuántos aquí saben o por qué razón saben que son salvos? Y todos me contestaron, por fe. Por fe es lo único que creemos que somos salvos. Así que la fe hace un juego muy grande en nuestras vidas, hermano. Y hoy nos vamos a ir temprano. Amén. Ay, ahí sí tienen fe, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahí sí saltó la fe. Amén. Ya para terminar, quiero mencionarles algo acerca de una historia de un rey. Había un rey, hermanos, que él quería que las personas que supieran el arte de pintar cuadros aparecieran, y él llamó a todos los mejores pintores de su aldea, y él les dice a ellos, necesito que ustedes me pinten un cuadro donde me reflejen la paz. Y dice que vinieron muchos buenos pintores y empezaron a pintar sus mejores cuadros, y uno empezó a pintar, vea, un paisaje con arcoíris, otro que un río tranquilo y no sé qué cosas bonitas. Todo el mundo pensó a hacer algo bonito y dijo, esta es la paz, aquí en este cuadro se refleja la paz. Y el rey le decía, no, eso no refleja la paz. O el otro, el tuyo, no, eso tampoco es la paz. Y dice que llegó una persona donde él pintó un cuadro, pero su cuadro que él pintó traía una tormenta oscura pintada ahí de gris, una tormenta escandalosa, pero en medio de una peña había un huequito donde estaba un pajarito ahí sentado esperando la tormenta y tranquilo esperando. Y dijo, ese cuadro refleja la paz. ¿Qué quiere decir, hermanos? Tener paz en medio de la tormenta no significa que usted no va a tener tormentas, que la ausencia de tormentas no van a llegar, no. Tener paz significa que en medio de esa tormenta usted va a tener la paz. Porque entonces, ¿de qué le sirve tener paz todo el tiempo? Usted no va a distinguir si está en paz o en qué momento está. La tormenta, y siempre van a haber problemas en nuestra vida, pero así como este pajarito, que él estaba confiado en esa roca, metido, que la tormenta estaba arreciando, pero él estaba en paz, confiado que esa roca lo resguardaba. La roca de nosotros es Cristo. Ahí debemos refugiarnos nosotros, en medio de la tormenta, porque yo les vuelvo y les repito, no vamos a tener, no va a haber ausencia de tormentas en nuestra vida, pero sí vamos a tener en medio de esa tormenta esa paz que el Señor nos ha prometido. En esa paz donde el Señor ha prometido estar con nosotros, amén. Así como ese Pedro, hermano, tuvo el momento de paz, pero al final se le vino el miedo. No hay que perder la fe, no perdamos la fe, hermano. Vendrán momentos duros a esta tierra, vendrán momentos donde quizás tu fe la van a hacer tambalear, pero recuérdate de lo que el Señor ha dicho. Acuérdate de las palabras que el Señor nos ha dicho. Vendrán muchos también, hermano, levantándose, diciendo falsas palabras, usando la Biblia, hablando de lo que no es. Pero tú, hermano, que tu fe no decaiga, que tu fe no mire para las olas, no mire la tormenta, que tu mirada esté fijada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle, hermano, a Dios que nos dé más fe, hermano. Quizás es posible que nosotros hemos venido a la iglesia hoy o días anteriores en automático.
Venimos porque toca, ya venimos como robot porque es, y voy a adorar, dije a adorar a Dios y no levanto ni las manos. Me voy a comer, llego a mi casa en puro automático, hermano. Hagámoslo intencionalmente. Estemos aquí ahora, es decir, estoy aquí, es porque vine a adorar a Dios. Estoy aquí porque voy a llevarme esta palabra en mi corazón y la voy a hacer mía. A partir de ahora, hermano, esta palabra, usted diga, a partir de hoy yo voy a comenzar a ver milagros que dejé de creer. A partir de hoy, aquello que yo tenía duda en mi corazón, hoy le voy a decir, Señor, echa fuera toda duda de mi corazón, de mi mente, porque, hermano, el Señor es el mismo de ayer. Él sigue haciendo milagros, Él sigue respondiéndote. El Señor está interesado en tu vida, aún en las cosas más pequeñas que tú dices, ay, el Señor no me ve aquí, es algo insignificante, Él está ocupado en otro. No, el Señor tiene tiempo para todos. Él no deja esperando a nadie. Con Él no hay que hacer espera ni cita. Él está atento a nosotros, hermanos. Así que no olvidemos que hay un Dios que está esperando que tú tengas fe para que esa fe mueva la mano de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, por esta palabra. Gracias porque sabemos, Señor, que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo a nuestras vidas, Señor. Que esta palabra a alguien, Señor, que quizás ha perdido el gozo, que el miedo, Señor, ha inundado su mente y su corazón, o que la duda ha hecho que la fe decaiga, Señor. Ahora mismo, con el poder, Señor, de tu palabra, el poder del Espíritu Santo, su fe sea levantada nuevamente, Señor. Que Él pueda volver su mirada, que ella pueda volver a ver, Señor, fijamente a tus ojos, Señor, y comenzar a caminar en ese milagro, Señor, que tanto anhela, que tanto necesita, Señor. Que ella vuelva a creer, que Él crea, Señor, que le hay, que eres Dios todopoderoso, que tú puedes, Señor, suplir cada necesidad de nuestras vidas. Señor, enséñanos a que nuestra fe vuelva a crecer poco a poco. Señor, aumentale la fe a mis hermanos, aumenta, Señor, esa fe en mí, Señor, cuando la duda llega. Yo quiero ser libre de toda duda, Señor. Quiero alejarme del miedo. Quiero comenzar a creer en los propósitos buenos y agradables y perfectos que hay para ti, para mí, Señor, en tu nombre. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres bueno y que tú eres maravilloso, Señor. Te pido, Señor, por aquellos que han dejado de orar por aquel milagro, porque dejaron de creer, Señor. Pero tú hoy les has hablado y les has dicho, vuelve a creer, porque aquí estoy yo para levantarte, aquí estoy yo para suplir tu necesidad. Padre, confiamos en ti, Señor. Y hoy, Señor, nos dedicamos a vivir bajo tu voluntad, Señor. Que tu voluntad sea hecha en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. A ti la gloria, la honra por los siglos de los siglos, Señor. Te amamos, Señor, y te damos gracias. Gracias por ser tan bueno, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Una ofrenda de palmas, Señor. Señor, hermanos. Dios les bendiga a todos, hermanos. Espero que el Señor nos haya hablado. Aquí dejo al hermano Chuy con nosotros, que nos trae anuncios.